en nuestro espacio, en la señal internacional de Telefe, charlamos con uno de los referentes de nuestro espacio político y un gran director. Hablamos con el señor Pino Solanas. Pino, gracias por recibirnos. Un placer esta charla y me llama mucho la atención cómo esta presentación que se viene del legado está vinculada al primer trabajo como cineasta, que es el que ve Perón y por el que lo convoca y se conocen, ¿no? Es como un ciclo que comienza y que hoy se cumple con esto. Yo siempre sentía que tenía todavía una deuda, que era contar cómo habíamos hecho esas películas. Mejor dicho, cómo había sido la relación con una figura tan trascendente como la de Perón. Figura muy manoseada, muy degradada, el complejo informativo y académico mundial lo degradó, lo atacó porque realmente era un hombre que venía a plantear algo realmente diferente, que representaba los intereses independentistas de la América Latina profunda. Claro. Entonces, cosa que en el mapa mundial metía mucho ruido. No hay lugar, no. El mapa mundial se ha regido por tres grandes academias. La Academia Liberal Conservadora, digo la academia. Como ente. Los intelectuales, las universidades, etc. La centrista socialdemocrática radical y la Academia Marxista. Claro. Los tres enemigos implacables de aquel que se plantó en la soledad del año 45, en el sur del mundo, es decir, se plantó frente a las dos fuerzas imperiales que se iban a enfrentar durante toda la Guerra Fría. Entonces aquello fue una osadía, dijo tercera posición y sentó las bases de los países no alineados y expresando lo que sería luego el movimiento de países del tercer mundo. Claro. Pero era una tercera posición política muy interesante, con una enorme originalidad. Mira, quien analiza en serio la historia latinoamericana de la primera mitad del siglo, después de la Revolución Mexicana, el otro gran proceso original que le costó horrores a la intelectualidad eurocéntrica definirlo y catalogarlo, es el peronismo. Es interesantísimo esto. Perón da un salto enorme al zafar de los dos códigos dominantes, de derecha o de izquierda. Inventa su propio derrotero, llevando como bagaje los movimientos independentistas o liberadores de la historia latinoamericana. ¿Cómo fue esa convocatoria en ese momento? Esa convocatoria del general Perón a conocerlo. La verdad que yo no lo esperaba un encuentro tan pronto. Cuando yo hago mi primera película, que es un largo documental, La Hora de los Hornos, que lo hago clandestinamente durante la dictadura del general Onganía, la empecé a filmar en el 65, termino en el 68 y la termino en Italia, porque no lo podía terminar en la Argentina, y gana el premio del Festival del Cine Nuevo en Italia, donde iban todos los directores de avanzada del momento, Godard, Pasolini, Rocha. Perón se entera por los diarios y pega un salto. Por primera vez una película, y además argentina, y que gana un premio, hace una reivindicación histórica de su trayectoria y de sus gobiernos. Claro. Pero las noticias en todos los diarios europeos era insólito. Alguien viene a decir que Perón y Evita no eran un dictador fascista o una aventurera latinoamericana. Esta es la tónica de los diarios italianos, ni que hablar los españoles. Claro. Entonces, me invita a que lo visite en Puerta de Hierro. Bueno, ahí comienza esa relación, donde yo le digo que lo que es importante es filmarle ahora, general, el testimonio de lo que ha sido su trayectoria política. Es importante que usted relate lo que hizo. Que quede documentado contado por él. Hay una generación que no lo ha visto nunca hablar y usted se sigue comunicando con cassette de audio. Claro. Nuestra idea fue hacer una sola película que contuviera tanto la experiencia de Perón en el gobierno como sus indicaciones políticas para la etapa de lucha que se estaba viviendo.
Mira, Perón, si esperas un poquitito que lo estaban moliendo, lo hacen enseguida. ¿Esa luz de afuera le sirve? Atrás nos va a dar un gris de medio para arriba, sí. Todo el fondo. Sí. Que se ven los faroles no importa un carajo. ¿Qué me convida con un cigarrillo? Que estoy en la primera etapa de no rubio, suave o no, rubio. En la etapa de no fumar, que es cuando pide uno, ¿no? El cigarrillo. Este lento zoom se va fundiendo a la toma de... Cámara, rodado. Recién en el 71 logro volver a Madrid con mis compañeros del Grupo Sin Liberación y empezar a filmar, que tardamos como 6 meses estuvimos en Madrid. 6 meses, no es que filmábamos todos los días ni por asomo, había semanas que no filmábamos. Claro. Montábamos en Roma porque no se podía montar en Madrid, nadie sabía lo que estábamos haciendo, todavía gobernaba Francisco Franco. Tampoco eran años fáciles allá. Nada, todo eso difícil, entonces vivíamos mitad en Roma y mitad en Madrid. Ustedes se instalan acá, muchachos, etc. Y así nos instalamos ahí y cuando ese año 71, donde toda la Argentina desfilaba por Madrid, es el año de la negociación de Lanusse, que está en retirada y entabla negociaciones con Perón para llegar a elecciones. Entonces toda la dirigencia nacional de todos los bandos Pasaba sí o sí por Puerta de y Hierro. entonces siempre estaba ocupado, viejo. Pero quédense acá porque de pronto me falla alguien y filmamos. Y tengo un huequito. Y estábamos ahí, éramos casi un aparato estable en la quinta. Pero muchas veces hemos comido, cenado, caminatas con el viejo por la quinta. Porque Hoy a todo eso se le llamaría un reality de la vida del general Perón. Uno de los motivos de esta película era recuperar algunos rasgos de su intimidad y de su soledad. Claro, humanizarlo. Humanizarlo. Ese hombre tan multitudinario que había movido a las multitudes como ningún otro líder en la historia argentina, era un hombre muy solo. Piensen ustedes que cuando tenía 11 años vivía en la Patagonia, en una estancia. Su madre lo mandó a estudiar a Buenos Aires, mejor dicho, al Colegio Internacional de Olivos, donde había un famoso colegio pupilo, donde iba buena parte de los hijos de la clase dirigente oculta. Pero lejos de su familia. Y después a los 14, 15 años ingresa al colegio militar. Es decir, es un hombre que se forma sin familia, su familia ha sido todos sus compañeros, y por eso fue un tipo muy familiero. Claro. Con Aurelia Tizón se casa al final de los años 30, una chica preciosa, hija de un dirigente radical de Palermo, una profesora, Aurelia. La adoraba Perón, y 10, 12 años después muere de un cáncer. El mismo cáncer que tendrá Evita. Qué increíble. Increíble. Y no puede tener hijos con ninguna de las dos. Pero yo lo he podido ver, yo lo observaba al viejo en Madrid. Era un hombre solitario, pero muy familiero de su casa. Claro. Me encantaba todo eso, así como controlaba cada uno de los árboles que él había plantado. Increíble, un costado que... Sí. Bueno, algunos de esos rasgos, no todos porque tendría que ser una película de varias horas, pero algunos de esos rasgos como conversaciones inéditas, porque yo le grabé muchas conversaciones, caminábamos, grabábamos. ¿No le molesta, general, que grabe? No, métale, hijo. Así era. Entonces hay cosas, momentos de una enorme espontaneidad donde refleja y expresa, revela cómo era Perón cotidianamente. Un hombre muy sencillo, con gran sentido del humor, muy atento, y muy tranquilo. Y muy tranquilo, ¿no? Sí, claro. Sí, tranquilísimo. Ahora, vamos al Pino cineasta de La Hora de los Hornos, aquel premiado como primera obra, como ópera prima, después El Viaje Sur, El Exilio de Gardel, Memoria del Saqueo. Siempre la mirada en lo social, siempre la mirada puesta en exponer algo que generalmente la sociedad no ve o no percibe. Esa búsqueda desde joven se manifestó. Muy bueno lo que estás diciendo, te agradezco. Por favor. Desde siempre se manifestó esa búsqueda, esa inquietud, cómo se linkea lo político.
La verdad que desde mi adolescencia yo estuve siempre tironeado por dos grandes vocaciones. Me costó muchísimo decidir qué diablos hacer cuando me recibí de bachiller. Por un lado, yo era un gran amante de la música, y además estudiaba ya piano y estudiaba composición musical. Y después muy lector y lector de historia, me apasionaba la filosofía, la historia, lo social, lo político. Entonces estuve tironeado por esas dos vocaciones. Y fíjate vos que yo me preparé y estudié, hice el Conservatorio Nacional de Arte Dramático para dirigir actores, para todo eso. Y mi primera película fue una película histórica, La Hora de los Hornos. Se mezclaron las dos vocaciones, estuvieron presentes. Siempre está el tema del país. Claro. Está, a pesar de que de pronto te cuento varias historias de amor, que es la película Sur, en el contexto del lío del final de la dictadura. Siempre está puesto en un contexto histórico y social. Exacto. ¿Cuál es la motivación a la hora de volver a ponerse en el rol de cineasta ahora que está tan jugado al rol político? Bueno, vos fíjate que no dejé nunca esto, porque todos los años o cada año y medio aparece un documental largo mío. Vos mencionaste Memoria del Saqueo, pero un año después vino La Dignidad de los Nadies, que estuvo en Venecia y se llevó 6 premios en Venecia. Después vino Argentina Latente, vino la película de los trenes. Y después vinieron La Tierra Sublevada, Oro Negro y la Guerra del Fracking, la película sobre la minería, Oro Impuro. Van a ser 9 en total, 10 van a ser en total. Es un gran fresco de la Argentina contemporánea. Lo he venido haciendo en mis veranos, porque desde mitad de diciembre hasta mitad de febrero tengo 2 meses y los he venido aprovechando Muy productivamente. hacia el cine, haciendo documentales, porque no me da el cuero para ya una ficción, no lo podría hacer esto. Y además son temas ligados al descubrimiento del país o temas que me han servido para yo profundizar y convertirlos en leyes, ¿me entiendes? Es el país. Entonces, es como el soporte audiovisual de toda una manera de pensar y de entender, por supuesto, ¿no? entonces no está ajena a mi labor parlamentaria. Claro, sonaría más raro después de una labor parlamentaria tan importante y tan protagónica hacer una ficción descolgada que no tenga No, pero ningún sería asidero. brutal hacer una ficción sobre la vida parlamentaria. Esa sería la obra que No, falta. pero claro, pero necesitas actores y 2 o 3 años de trabajo y muchísimo dinero que no tengo, porque hoy cuesta fortuna hacer una ficción. La última, Pino, para no robarle más tiempo y agradecerle este rato. Imaginemos dentro de muchos años un libro con la historia de nuestro cine, todo. Yo creo y estoy seguro que va a haber un capítulo dedicado a la obra de Pino Solanas. ¿Cómo debieran describirlo ahí? ¿Cómo le gustaría que lo describan? Pino Solanas, ¿qué? ¿Un realizador, un innovador, un cineasta apasionado? ¿Cuál sería la bajada del título? Yo no te lo podría dar, sería muy vanidoso, eso, lo que lo pongan los otros que escriben. Yo me siento un autor cinematográfico. Me expreso, lo que mejor hago es la imagen. Me expreso con la imagen. Soy también autor de mis libros, de mis guiones. Y he trabajado mucho en la imagen, por ejemplo, en Sur fui el responsable de la escenografía y dirección de arte de Sur. Más o menos lo mismo en El exilio de Gardel, igual en El viaje. Y también con mucha influencia en la música, por esta formación en el Bueno, conservatorio sí, también. en todas las películas metí algunas canciones mías. En El exilio de Gardel está el tango solo, que es música y poema mío, está Tango Tango, otro que es música y poema mío, todas las letras también. En Sur está Vuelvo al Sur, música de Piazzolla, el maestro Piazzolla, yo escribí el poema. Confieso que yo soy fanático de bandas de sonido de película y una de las que me gusta y tengo a mano siempre es El viaje. Claro. Que tiene una gran milonga, tiene un tema de Liliana Herrero, Ushuaia, Fito Páez. Y Edmundo Gismonti. Edmundo Gismonti, Uy, exactamente. Un genio ese Gismonti. Bueno, Pino, no le robamos más tiempo. Bueno. Muchísimas gracias por esta charla y por este rato sabemos que está con muchas ocupaciones. Bueno, y a disfrutar del legado y de este general Perón humanizado. No, claro, y El legado es una película que tiene lirismo y mucha emoción. Guarda, no se crean que van a ir a ver Un documental de rigor histórico. No, claro, sino que- de entrevistas, no. Es una película que
A todos, simpaticen mucho, poco o nada con Perón, la película les toca mucho. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un Gracias. placer. Muchas gracias. Una tarde que lo acompañaba, me animé a preguntarle: General, ¿usted cree que lo van a dejar volver? Siguió caminando. Y cuando pensé que ya no me respondería, me dijo: ¿Quién sabe, Pino? Es muy tarde para mí, pero es temprano para ustedes. Nada más cierto. Éramos tan apresurados como ingenuos. Le pedíamos hacer la Argentina socialista cuando él nos planteaba la unidad nacional para expulsar al neocolonialismo y afianzar la democracia.